Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Tony. Un gusto, David, Moni, Un Virginia. gusto, Tony. Un ¿Más gusto, está? Tony. Lo mismo. Luis Tito. y Ana. Hola. Un segundito. Que tengo que ir acá a un lugar. Esto está. Esto está. Bien, ahora sí. Bueno, ya estamos en vivo. En primer lugar, ¿nos queda alguien más, Virginia, o somos los que estamos? Bueno, la que te comentaba esta señora Elizabeth, que decía que se iba a conectar quizás un poquito más tarde. Bueno, está. Bueno, ya empezamos entonces. Bueno, un gusto Tony, un gusto Luis, un gusto Mónica, y bueno, mi agradecimiento a Virginia, que hizo todo el know-how allá por su zona, en México. Ya es la segunda vez que estamos. Con Virginia nos conocimos a través de un curso a distancia que ella hizo conmigo hace, si no me equivoco, 2 años ya, ¿no, Virginia? Exacto, sí, 2 años. Entonces, bueno, entonces le encargué la tarea de ir reuniéndolos. La idea es compartir con ustedes, entre todos, cómo está la situación del yoga en México y, bueno, hacer un intercambio de ideas. Como le decía antes, estamos en el living de casa, es muy informal, muy tranquilo. Tony, estás con la cámara, tenés que girarla un poquitito porque estás de costado. Ahí estás bien, perfecto. Entonces, Gracias. la idea es esa, nos vamos a ir presentando y vamos a ir dialogando. Y Ana va a venir ahora enseguidita. Las mujeres siempre se toman su tiempito como para terminar de arreglarse. Bueno, empezamos con Virginia. Hablanos un poquitito de vos, de dónde estás, qué haces, de dónde viniste, qué haces ahí en donde estás. Bueno, primero que nada, gracias a vos por esta iniciativa. La verdad que me tiene súper emocionada poder conectarnos todos con esta pasión que nos une y así y recorre fronteras a pesar de cualquier situación que nos limite. Así que, bueno, yo soy Virginia Fernández Baloni, soy de Buenos Aires, de Argentina. Llegué aquí a México en el año 2006, bueno, porque conocí al que es actualmente mi marido en España, y bueno, me cambió la vida. Yo bueno, había hecho relaciones internacionales, estaba dentro de la carrera diplomática, y gracias a la carrera tuve la posibilidad de estar 1 año en Madrid, y bueno, ahí lo conocí a Rolando, y me vine a México, abandoné la carrera y me dediqué a la familia, y bueno, y después si quieres hablamos de mi gran pasión con el yoga, que es... ¿Te casaste con un español, Virginia? No, es mexicano. ¿Es mexicano? Ah, mexicano, Sí, está. mexicano de Oaxaca, y que, o sea, nunca imaginé que iba a conocer en España un mexicano que me iba a cambiar la vida tanto. Pero ha sido la mejor decisión, fue como la verdad una decisión súper trascendental, porque era dejar el país, la carrera. Yo estaba muy establecida bueno, estaba bien allá. Sí. Pero, seguir el corazón, y eso creo que también es parte de lo que aprendí con el yoga, ¿no? De estar conectada con ese lugar más profundo y dejar lo que se supone que estructuralmente está acorde y está bien y está a gusto. Y me vine, y afortunadamente me ha ido muy bien. Y tengo 2 hijitos leoneses, porque vivo en la ciudad de León. Y bueno, muy a gusto aquí en esta gran tierra que te recibe con, ya no dirás Luis, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Es una tierra llena de abundancia de todo tipo. Así que súper, súper agradecida a México. Bueno, a los que no la conocen, quiero presentarle a Yana. Buenas tardes. Tenemos a Mónica, a Luis de Argentina. Tony, ¿tú eres mexicano? El sonido, Tony. El sonido, pone. Sí. Soy ¿Eres de mexicano. México? Bueno. Yana fue en Argentina la primera discípula que tuvo Indra Devi. De casualidad es mi esposa, ¿viste? De casualidad, también, por las cosas del destino.
Bueno, pero la idea no era hablar de nosotros, sino hablar de ustedes, y quería introducirla. Bueno, después volvemos con vos. Vamos a la otra joven, a la otra dama, Mónica. ¿Qué ¿Dónde tal? vives, Mónica, vos? Hola, bueno, yo soy mexicana. Nací aquí en San Luis Potosí y ya tengo, pues no sé, bueno, empecé a practicar yoga en el 2012 más o menos, pero justo ayer vi a Tony, me tocó platicar con él y me recordó cómo fue que comenzó a cambiar mi vida. Y todo empezó, bueno, yo soy contadora, de familia de contadores, y terminé mi maestría y decidí hacer un viaje a la India, hacer un viaje de un voluntariado. Yo no me fui, yo no conocía nada del yoga, nada de espiritualidad, nada, nada, nada. Y cuando llego a la India tuve varias experiencias, digo, la gente que ha tenido la oportunidad de ir no lo podrá negar, es un lugar mágico que tiene muchísimos maestros. Y este viaje fue el que me dio la oportunidad de ir aprendiendo, más bien de empezar un camino hacia adentro y de empezar a conocerme a mí misma. Y cuando regreso a México en 2012, fue que empecé a ver qué necesitaba hacer para continuar con ese camino, y fue que conocí el yoga, pero ya en México, después de ese viaje a la India, y de verdad que ha sido un camino bien, bien lindo. He podido viajar alrededor del mundo aprendiendo y compartiendo de varios maestros. Pero bueno, aparte de que aquí en San Luis tenemos una gran comunidad, la verdad, tenemos una comunidad muy, muy bonita de yogis, que también hace que sea muy fácil, ¿no? Que siempre estamos aprendiendo, que siempre estamos compartiendo, que tenemos como la oportunidad de que este yoga, bueno, al menos yo así lo siento, que no se ha convertido en ese negocio aún, sino que sigue siendo esa parte bonita de compartir una forma de vida, un aprendizaje, bueno, amor, ¿no? Creo que lo que todos aquí compartimos. Entonces, digo, me siento muy bendecida, ¿no? Por este camino, porque a mí también me cambió la vida totalmente. Y pues nada, Bueno, nada más. un placer, Mónica. Un placer. Bueno, vamos a otro argentino aquí, o sea, Luis. Sí. Bueno, sí, soy argentino-mexicano porque, bueno, ya estoy nacionalizado mexicano desde el 2012, pero sí, originalmente soy de Argentina. Nací en una ciudad más o menos pequeña de la provincia de Córdoba. Bueno, no es tan pequeña comparado a que es la segunda ciudad más grande de la provincia de Córdoba, que es Río Cuarto. Sí. Ahí nací, entonces, bueno, soy argentino, ¿no? Y bueno, siempre en el corazón uno lleva el terruño, como dice, ¿no? Aparte, pues soy de bueno, mi familia es de un pueblo muy cerca de Río Cuarto que se llama Alpa Corral. Es un pueblo que está en las montañas, tiene un río muy bonito, entonces es un lugar muy mágico, muy verde, de mucha naturaleza. Y bueno, ese es el origen, ¿no? Ahí es, digamos, como que ese es mi corazón, Alpa Corral es mi corazón, ¿no? Ahora, Muchas ¿qué te llevó a México? ¿Cómo? ¿Qué te llevó a México? Bueno, vine a México porque, bueno, yo viví 5 años en Colombia, o más o menos casi 5 años en Colombia, y siempre me gustó la historia. Y cuando estaba en Colombia, estaba estudiando mucho sobre la historia de México, ¿no? Y sobre todo de la historia prehispánica, porque me gusta mucho el tema de las mitologías. Pues es algo que, por ejemplo, utilizo mucho cuando doy clase de yoga. Siempre cuento alguna historia de los mitos de India, ¿no? Porque me gusta mucho, desde niño siempre me han gustado los mitos. Entonces estaba muy enfocado en esta historia de México, de esta historia antigua, y me gustaba mucho el personaje de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces me surgió el deseo de venir a conocer México, ¿no? De venir a conocer las pirámides.
Entonces, en el 2001, en marzo del 2001, de hecho yo quería llegar para el 21 de marzo, que aquí se hace la fiesta de la primavera, ¿no? Y mucha gente se Es el reúne en las solsticio. pirámides, ¿no? En Teotihuacán. Y quería llegar para esa fecha, pero mi pasaje justo lo conseguí para el 21, ¿no? Entonces llegué a México el 22 y ya no pude ir a ese festejo y, bueno, tuve que ir después, ¿no? Pero pues esa era la idea, ¿no? Y así es como llegué a México, básicamente porque por el amor ¿El a la yoga cómo llegó a vos, Luis? Perdón. ¿Y el yoga cómo llegó a vos? ¿Cómo llegó el yoga a vos? Sí, bueno, el yoga llegó, yo creo, digamos, desde que era niño, porque me acuerdo que veía en algunas fotos a personas parados de cabeza y yo también me paraba de cabeza, ¿no? Ese fue como el primer vistazo que le di al yoga. Este, Siempre me gustó mucho la música de India, veía las películas de India bueno, no de India, sino más bien que estuvieran centradas en personajes de la India o historias de la India y me gustaba mucho, ¿no? Y me atraía mucho eso. Me atraía también el Taj Mahal, ¿no? Me gustaba mucho de niño dibujarlo. Bueno, tuve la oportunidad de ir al Taj Mahal alguna vez, entonces fue uno de mis sueños cumplidos. Y cuando tenía 17 años, empecé a practicar yoga con una amiga y a leer libros. Entonces ahí me fui conectando mucho más con el yoga y bueno, desde ahí en el 91 entré en una escuela de Tantra Yoga que es Ananda Marga y en Argentina. Y así estuve mucho tiempo en Ananda Marga hasta que me vine aquí a México. Luego hubo unas cosas en la vida que me alejé un poco de Ananda Marga y me metí en la escuela del método Iyengar, y es el método que doy en mis clases, ¿no? Entonces, pero digamos como que estoy dividido entre dos estilos que me gustan mucho, que es Ananda Marga en el tema de la meditación, en toda la parte filosófica y también en la parte de las clases que tengo con Iyengar, ¿no? Está. Un gusto, Luis. Tony. Bueno, mi nombre es Marco Antonio, pero todo el mundo desde niño me llama Tony. Es como me identifico. Mi papá también se llama igual. Y entré al mundo del yoga por él y por mi mamá, que desde que se conocieron en una escuela de yoga cuando eran adolescentes, se hicieron vegetarianos, les gustaba la astrología y el yoga. Y de ahí salimos 6 hijos, yo soy el tercero, todos con un estilo de vida hippie, yogi, o poco comprendido para los años 80. Teníamos nosotros el pelo largo hasta los 7 años. Mis papás pertenecían a la Suprema Orden del Acuario, los de la Gran Fraternidad Universal. Claro, ahí me imaginé. También. Sí, del maestro, del doctor Serge Reinao de la Ferrier. Sí, así y uno de los preceptos era mantener el pelo largo a cualquier edad, por 7 años. Y pues a nosotros nos tocó, ¿no? Y pues desde ahí empezó este camino alternativo, al grado de que a la edad de los 7 años ya no queríamos que nos cortaran el cabello, ¿no? Pero después sucedió y por genética, pues miren, sí, aquí sí. la chabulanza, pero por adentro. Y a los 18 años nuestros padres nos dicen que hicieron lo que creían que eso era lo correcto para nosotros y que si decidíamos empezar a comer carne, pues era ya era opción nuestra. Sí. Decisión, correcto. Y ninguno de los tres que éramos mi gemelo, yo y un hermano de diferencia de 1 año de edad, pues ninguno de los tres decidió cambiar nuestro estilo de vida. Y en ese entonces mi papá se enfermó y recién había abrido su primera escuela de yoga y nos pidió ayuda, y entramos a dar clases, los alumnos les gustó
se infló nuestro ego a esa edad porque nos decían las señoras que les gustaba nuestra forma de dar clases de yoga. Y ahí empezó apenas hasta los 18 años cuando volteamos a ver esto que habíamos visto en nuestros padres y sus amigos de practicar yoga. Porque en la época de la adolescencia no teníamos ningún deseo, inclinación por ver eso, ¿no? Y con el tiempo nos fuimos metiendo más a la parte filosófica, al grado de que en la actualidad tenemos ya 36 años y mi hermano mayor 37. Nos dedicamos los tres a compartir clases de yoga en diferentes áreas de la ciudad. Y ¿dentro de qué estilo estás haciendo? ¿Qué línea de práctica tenés en dictado de clases? Por ejemplo, de varias. Luis, por ejemplo, le gusta la parte de Iyengar y Ananda Marga, la parte de meditación principalmente. ¿Y en el caso tuyo, Tony? Pues he sido muy curioso en realidad en el mundo del yoga. Me he metido a la mayoría que han estado en mis posibilidades y doy clase también de la mayoría de estilos que puedo. O sea, desde Kundalini Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, el mismo Vinyasa que sale de la rutina del Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, yoga restaurativo y terapéutico, que fue el último en el que indagamos. Iyengar Yoga me encantaría profundizar más. Ahorita que estaba escuchando a Luis y vi su foto, me pareció increíble. Tenemos muchos aditamentos, props para la práctica, pero los usamos más para el restaurativo y yo sé que la filosofía o el método de Iyengar es más complejo de lo que mi entendimiento actual percibe. Wow. Y bueno, acroyoga es mi favorito. Tengo un hermano que le fascina el acroyoga y cuando me invitó a practicarlo se me hizo fabuloso porque sales de la individualidad y conectas con un equipo de trabajo. Ya estás tocando al compañero, estás confiando para que no te vayas a caer y se me hizo muy divertido. Cortó con toda la práctica seria que había generado en muchos años y el contacto con los demás fue como ver la otra cara de la moneda en el acroyoga. Muy divertido. Bueno, muchas gracias, Tony. Voy a empezar, voy a cambiar el orden. Luis, estamos en medio de una pandemia. ¿Tá? ¿Cómo, en el caso tuyo, cómo te ha afectado tu vida y cómo ha afectado tu práctica con la relación con tus alumnos? Bueno, sí nos ha afectado de alguna manera todo esto porque, bueno, la mayoría de los estudios de yoga están cerrados o han abierto, pero con limitaciones. Por ejemplo, yo tengo un estudio de yoga aquí en Guadalajara y sí abrí, tengo algunas clases presenciales, pero tengo muy pocos alumnos en cada clase, ¿no? Entonces, el máximo de alumnos, como tengo un estudio chiquito, mi máximo de alumnos ahora son 4 alumnos presenciales. Y el resto lo estoy dando, también tengo mi computadora ahí, entonces pongo la computadora ahí y estoy dando por Zoom en uno de los horarios. Y aparte, tengo un grupo también por Facebook, es un grupo cerrado y esa clase la grabo también junto con otros alumnos que están aquí tomando la clase, ¿no? Entonces sí nos afecta en el sentido de que, bueno, nos tenemos que acostumbrar ahora a esta nueva modalidad, ¿no? Por así decirlo, pero por ejemplo, para el método Iyengar que estamos muy acostumbrados a utilizar soportes y estamos acostumbrados a corregir mucho las posturas, pues con este nuevo método, con esta modalidad nueva más bien, pues es más difícil, ¿no? Porque uno no puede ver bien a los alumnos, depende de cómo ponga la cámara, depende del espacio que tenga el alumno para practicar. Entonces es todo un reto, ¿no? A veces hacer una postura y estar en el piso y ya no los veo porque su cámara está más arriba, ¿no? Entonces sí es un reto
que, bueno, a poco vamos aprendiendo a trabajar con esto, ¿no? Es lo que está pasando ahora. Bueno, muchas gracias. ¿Y en el caso tuyo, Mónica? Bueno, yo también tenía muchas clases en diferentes estudios y clubs. Y ahorita ya están empezando a regresar algunos, sobre todo los clubes deportivos, como que necesitan seguir teniendo esas clases. Y la verdad es que sí extrañaba mucho el contacto, aunque no tenemos permitido tocarlos, que eso para mí es de las cosas más difíciles, porque desde el abrazo al terminar una clase hasta el ajuste que le puedes hacer al alumno, para mí se me hace muy, muy complicado el tener que mantener esa distancia o bueno, pues sí, esa distancia. Y con todas las medidas, como bien dice Luis, con pocos alumnos. Ahorita las clases que estamos tomando, la mayoría son en exterior, como en unos parques que tienen, para que pueda fluir el aire y todas estas cosas. La gente apenas se está adaptando a estos nuevos cambios, pero creo que la gente todavía sigue con mucho miedo. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también tuve la oportunidad de empezar a dar clases en línea, de quitarme el miedo frente a la cámara. La verdad es que en un principio se me hizo como muy difícil porque se me hacía muy frío el estar hablando a un ente inanimado, así, muy, muy complicado, la verdad. Pero como al mismo tiempo también estaba tomando un diplomado con Vicky, con Tony, y que pude ver los beneficios de estar también tomando la clase en línea, y pude. En un principio yo me sentía como muy, muy rehúsa a eso de decir, es que yo pagué por un diplomado en vivo y yo quiero verlo y sentirlo y que me alineen. Y luego lo empecé a tomar y empecé a decir, órale, está padre, porque de esta forma yo lo puedo ver mejor que como lo estaría viendo en vivo. Puedo ver los diferentes ángulos, puedo grabarlo y tenerlo para poder repasarlo en otros momentos, etcétera. Entonces, como que le empecé a quitar esa idea que yo tenía que no estaba tan padre, la parte digital, y me empecé a quitar ese miedo y empecé también a juntar un grupito de alumnos, a hacer mis clases en Zoom, para poder, aunque sean, en un principio era nada más como grabadas y yo las publicaba en Facebook y ya, en un grupo que tenemos con la familia de Solaris, del grupo de Tony. Pero luego me di cuenta que sí sentía que necesitaba como ese contacto, que aunque fuera digital, la parte que sea en Zoom, que los puedas ver, que los puedas alinear, que te puedan hacer preguntas, siento que eso cerraba un poquito el ciclo de no estar hablando como un merolico a la cámara, sino de poder sentir que le estás dando esa información a alguien, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó un poco también a quitarme esas ideas de mi cabeza. Y la verdad es que ahorita ya lo estoy disfrutando más. De verdad, tengo un grupo bien lindo y me motiva mucho porque ya no nada más es subirme a dar una clase, sino seguir investigando y tratar de ofrecerles, aunque sean no clases, pero videos informativos para que ellos también vayan creciendo en sus prácticas. Y creo que de alguna forma me ha motivado como a salir de mi zona de confort y a explorar caminos que como que pues no existían, ¿no? Para mí en mi cabeza. Entonces, pues sí fue complicado definitivamente, pero creo que de alguna forma hemos ido logrando sacar lo mejor de esta pandemia o de esta oportunidad, como lo queramos ver, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Y Ana, ¿vos qué te pasó? Lo mismo me pasó. Con contacto con alumnos, realmente sentir energía de alumnos, tener más cerca a ellos, poder corregir cuando necesito. Bueno, realmente me costó muchísimo arrancar. Pero yo pienso que está todo en nosotros, porque cuando yo acepté este momento, que hay que aceptar, no rechazar, entonces cambió todo, absolutamente todo. Y realmente disfruto muchísimo, siento contacto muy cercano con ellos, incluso que ellos tomaron mi clase como antes en la Fundación Ebra Devi.
realmente siente que no siente diferencia porque energía fluye, no importa realmente distancia que uno tiene del alumno. Y pasamos bárbaro, y disfruto muchísimo y acepté, y hay cosas que también no tenés que viajar, no tenés tránsito, estás terminás la clase y ya estás en tu casa y ya tenés comida y ya está todo. Y cuando realmente yo me puse a aceptar, ellos también realmente aceptaron y también ve también beneficios también en esto, porque cuando uno no acepta, ya realmente no disfruta en todas cosas de la vida. Y bueno, es así, no hay otra cosa. Entonces uno realmente tiene que aceptar que hay y tratar en esto que hay, disfrutar momentos. Y quién sabe qué va a pasar más adelante. Vamos a ver qué va a pasar. Vivir en el presente. Bueno. Tony, ¿y en el caso tuyo? Pues de febrero a marzo, en la escuela de yoga habían entre 80 y 90 alumnos, y ya para abril, en el modo en línea, eran 50, y luego el siguiente mes 30, y luego 20 y 10, ¿no? O sea, fue como decreciendo. O sea, en la parte como económica fue bastante duro. Y ahora que ya regresamos a la parte presencial, que son solamente 10, 15 personas, me di cuenta de que la pandemia me dio oportunidad de, de generar una nueva metodología de dar clase, porque notamos que había todavía entre el maestro y el alumno mucha separación, porque eran grupos muy grandes también, y el maestro no se sabía el nombre de las personas o las enfermedades o padecimientos físicos que pudiese tener. Entonces eso lo hacía inclusive como muy impersonal. Entonces, recordando el método de Sikachar, el hijo de Krishnamacharya, que se llama Vini Yoga, en donde... ¿Cómo? No, Nosotros conocimos a Sikachar gracias a Mataji muy cerca. Estuvimos con él. Claro. Muy, muy cerca, charlamos, aprendimos cosas. El sistema de él era 1 a 1 normalmente. Sí. Las clases, o sea que en el estudio de ellos, en Madras o en Chennai, era 1 a 1. Las clases grupales eran excepcionales. Normalmente la gente iba como una consulta particular y se atendía como si fueses al kinesiólogo o a un doctor. Claro, era sumamente interesante. O sea, nosotros venimos de una clase tradicional, grupal, y ver este sistema realmente fue impactante, interesante. Seguimos, Tony. Claro, y también para los alumnos ahora este mes ha sido muy impactante. Para los mismos maestros que hemos estado haciendo este método, ha sido sorprendente ver cómo se ha entrelazado de nuevo una energía muy humana de entendimiento, de empatía de lo que le está pasando al alumno. Entonces también les damos una secuencia personalizada y notamos cómo el avance corre por cuenta del mismo alumno, de su constancia, de su interés, de su concentración, y nosotros nada más estamos ahí ya para atender la duda del alumno y para compartir el espacio energético en la sala, porque al mismo tiempo son, digo, máximo 10 alumnos y 2 profesores por clase que estamos asistiendo, acompañando a los maestros. Entonces fue algo lindo lo que sucedió en este caso de transformación de la forma de dar yoga a raíz de la pandemia. Muchas gracias, Tony. ¿Sí? Por línea de Indra Devi, nosotros realmente teníamos muchas alumnas en la clase, pero alumno antes de empezar la clase siempre nosotros tenía personalmente con alumno entrevista, entonces sabiendo por qué llegó y qué problemas de salud tiene. Entonces en la clase nosotros siempre trabajamos
en clase grupal, pero sabiendo problemas que tiene cada alumno, entonces siempre sabía cómo manejar. Primero atendemos particular, y después empieza, nunca viene por línea de Indradevi alumno sin entrevistar antes, sin saber realmente todo el problema que tiene para saber cómo manejar en la clase, porque clase mayoría 20 personas, sí. Entonces, pero ya sabemos que algunos no deben que hacer determinados asanas, entonces siempre podía cambiar cuando no. Esto línea de entrada. Ahí está. Virginia, ya te tocó. Nuestra coordinadora. Bueno, antes que nada, déjame que platique, porque para mí esto es un tributo también para Mataji. Hola, Yana, qué gusto verte. Y quiero platicar un poquito de cómo me sentí, cómo me acerqué al yoga. Fue en la secundaria con un grupo de amigas que fuimos a la sede de Echeverría, cuando Mataji hacía esos encuentros en los que le llevabas flores, y bueno, No, en Argentina, en Echeverría. Argentina, ven. Sí, yo soy argentina. En Echeverría. Y bueno, de por sí yo estaba embelesada con la figura de Mataji. En cuanto programa de televisión ella estaba, yo miraba todo, o sea, bueno, estuvimos ahí como por curiosidad, ¿no? Para conocer a esta mujer tan diferente, de un lenguaje que no era el habitual, con una vestimenta, con un sari naranja. Bueno, fue como el primer, abrir los ojos a esa nueva posibilidad de vida, ¿verdad? Y le comenté a mis papás, me acuerdo que primero empecé a tomar yoga en una iglesia, porque era otra época, ¿viste? Bueno, andaba a una iglesia que está el yoga cristiano, bueno, ya a los 18 empecé en la fundación más formalmente, y bueno, ya ustedes dos los conozco desde siempre, era una fascinación iba a la sede de la calle Güemes, me encantaba la biblioteca de la calle Güemes, los maestros, las secretarias, era mi espacio era estar ahí. Bueno, paralelamente estudié, como les comentaba, carrera universitaria, diplomacia, ¿verdad? Pero para mí el yoga siempre ha sido, desde ese momento, como mi gran compañero. Y cuando fue la convención de Mataji, cuando cumplió los 100 años, fue un momento bisagra en mi vida. Fue espectacular, bueno, todo. Primero podías tomar clases y también podías entrar a clases de filosofía, se puede hablar del Atman, hablaban de los koyas, qué maravilla. Y bueno, después fue la fiesta de Mataji, y recuerdo que volví a mi casa con el primer librito de Mataji que me compré, el de Yoga por siempre sano, por siempre joven, y me fui a dormir ya leyendo mi libro, y fue algo que la verdad es que no me ha vuelto a pasar eso, solamente me volvió a pasar con el amor, que esa noche sentí fuego, acá, en el medio del pecho. Y yo decía, ¿qué es esto? Porque decía, bueno, lo único que conocía era el Espíritu Santo. Pero algo, esto es un llamado, o sea, no sabía ni qué forma iba a tener, ni cómo iba a ser el camino, si iba a ser la eterna alumna, si en algún momento iba a ser maestra, no lo sabía, pero yo sabía que el yoga, a partir de ahí, me definía. Y bueno, y ahí empezó, y con la carrera diplomática me acuerdo que de los breaks, de la hora del almuerzo, me iba a la clase de yoga más cercana, a la noche me iba a la fundación a la calle Ascuénaga porque me quedaba más cerca de Cancillería, y cuando salía de giras, así tenía viajes al exterior, ¿verdad? Me llevaba mi tapetito, y decía, donde vaya, el yoga siempre va a ser mi mejor amigo, mi compañero, él siempre me va a escuchar. Y gracias a también la carrera que fui a Madrid, y me acuerdo, David, que te pregunté, ¿a dónde voy a clases? Y me hablaste de Ramiro Calle, así que ese año estuve llegué un jueves y el viernes ya estaba en el estudio de Ramiro Calle. Divino, Ramiro Calle, divino, Ramiro. Realmente es una yoga como a mí me gusta, como Mataji, y también me gusta realmente toda filosofía, de cómo él habla con meditación. Estuvimos esta vez, cuando estuvimos en Madrid, entonces quise venir, estuvimos una semana y todos los días iba a meditación, realmente muy espiritual, muy...
es verdadera yoga realmente. Bueno, Así que seguimos, Virginia. a usted también lo pude conocer a él, así que bueno, todo se iba con estos personajes tan, tan magníficos, ¿verdad? Y bueno, cuando llegué aquí conocí el método Iyengar, que bueno, que fue también una puerta de entrada maravillosa a esta práctica, aprendiendo tanto de las posturas, la meticulosidad, la estabilidad, bueno, muchos valores y factores muy importantes en la práctica. Y bueno, después cuando fui mamá, bueno, hice la formación, me recibí de Hatha Yoga, bueno, hice varias cositas. Tuve la disyuntiva, bueno, no teniendo tampoco tanto apoyo familiar, ¿no? de decir, bueno, ¿qué hago? Ya había empezado a dar clases aquí en la ciudad de León. Y bueno, una vez encontré una frase que decía que la maternidad es un camino en el sendero espiritual. Y eso como que me calmó el alma. Dije, bueno, o sea, ahora me toca estar, la maternidad consciente, decía. Conscientemente con estos 2 niñitos que trajimos al mundo y me voy a dedicar a ellos. Y aparte, la verdad que la situación me demandaba tanta energía que no tenía resto para compartir. O sea, el yoga se volvió en una fuente que era para mí, para nutrirme, para poder transitar esta época. Y entonces dije, no puedo dar algo que no estoy teniendo más de lo que, o sea, necesito recibir, ¿verdad? Y bueno, y surgió esta pandemia, como decía David, este receso obligado, este descanso, y fue raro porque yo ya estaba alejada de la enseñanza, sin embargo, bueno, seguía tomando cursos como con Tony y con Moni, ahora en yoga terapéutico, y gracias al curso de actualización docente que hice con vos, David, que teníamos que grabar videitos por YouTube, ¿te acordás? Y subirlos. Sí. Eso me ayudó muchísimo, muchísimo, porque ya tenía como la experiencia de grabar unas posturas y dar indicaciones. ¿Qué te decía yo, Virginia, permanentemente? Que tenía que dar clases, que tenía que volver a dar. Y bueno, y se dio, ¿viste? Yo, digamos, como que no sabía, y así como fue un llamado para una cosa, pues sentí el llamado para volver. Y sobre todo en el inicio de la pandemia, cuando era este descanso, ¿viste? Que yo decía, quiero hablar de esta inercia, de esta cosa tamásica, que podríamos hablar desde la Ayurveda, ¿verdad? Y este rajásico que se siente tan desafiado por tener que estar quieto cuando tiene ganas de estar haciendo cosas, ¿no? Y entonces ahí empezó como una plática que subí a YouTube, después clases, y ahí empezó también como una demanda de la gente que los veía. ¿Me hacés algo para el sistema respiratorio o para dormir mejor? O fue un poco medio como un servicio, ¿viste? Como estar atenta a lo que me estaban pidiendo y a lo que sentía también por dentro, ¿verdad? Y fue loco, porque a partir de ahí fue surgiendo, ya por fuera de YouTube, las clases por Zoom. Que bueno, también me ha pasado lo mismo que les contaban los chicos, me pasó igual. De hecho, nuestra formación en yoga terapéutico durante 2 meses no la continuamos porque queríamos volver a lo presencial. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo virtual, como dice Moni, fue mucho más cercana la experiencia. Así que yo debo reconocer que este descanso, esta cuarentena, ha sido una gran oportunidad, un gran regalo. Y estoy muy contenta. Y el yoga siempre te da más. Y todos realmente quienes están en el yoga, toda línea de yoga, a mí me encanta también de Iyengar, realmente muy didáctica, muy bien. Todas líneas de yoga lleva realmente, cada uno elige cuál línea le gusta y todo se está profundizando el crecimiento espiritual como profesor y también ayudar a los demás que vienen a la clase. En el caso mío me agarró de una manera distinta a ustedes. Yo venía trabajando con los cursos a distancia y allá por el mes de enero de este año, a pedido de algunas alumnas de Buenos Aires, me decían, nosotros estamos viviendo en Uruguay en este momento, y algunos alumnos de Buenos Aires me dicen, quiero que nos des alguna clase. Y medio digo, vos sabés que yo durante mucho tiempo, o sea, las clases online son más complejas y no sé si puedo dar de la manera en que yo estoy acostumbrado a darlo. Así como Mónica me dice, me gusta corregirlo, me gusta el contacto personal y sí puedo ver bien las posturas. Y fueron 2 alumnas que me dieron 2 programas para ver
Y realmente después de un mes y medio de andar experimentándolo, o sea, durante enero y el mes de febrero, ya estaba listo como para, digo, esto se puede hacer. Ahí me convencí. Fui a Buenos Aires, el 1 de marzo estuvimos en Buenos Aires, que normalmente íbamos a trabajar, íbamos a dar las clases y ver a la familia, y le dije a los alumnos, ahora establecí las clases online, son muy interesantes, esto y el otro. Cuando nos volvimos, ni una persona se lo digo, Ian, a lo mejor nos equivocamos. Entonces, esto a lo mejor para mi nieto, ¿no? Bueno, a la semana que llegamos, volvimos nuevamente para acá, empezaron a pedirme que querían clases online. Y hoy, gracias a Dios, las clases online las tenemos totalmente cubiertas, o sea, más no podemos dar, no queremos. 25 personas. Y estamos trabajando muy bien y se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor en el aula no lo podíamos hacer. Hay cosas que tenemos limitaciones, pero yo como docente puedo ver muy bien a mis alumnos, puedo seguirlos, puedo corregirlos en muchas posturas. En algunas posturas es mucho más delicado, falta la parte presencial. Pero como hay un viejo refrán acá en Argentina, que Luis y Virginia lo conocen, dice que a falta de pan buenas son las tortas. Y cuando le dimos la clase en fundación, estuvimos dando clase yo por un lado, vos por otro lado. Sí. Y acá estamos trabajando juntos. Y ahora yo siempre decía, porque realmente desde que empecé con Indra Devi, empecé en el año 82, conocer a ella. Entonces, tantos años estuvo con ella, y ya realmente decía últimamente a David, allá, dando todo a alumnos, asanas, todo. Yo muchas veces decía a David, mira, allá asanas cumplieron sus ciclos, yo tengo que dar más enseñanza de Indra Devi, que dar concentración, relajación y meditación. Y bueno, empezamos a trabajar acá diferente, como trabajamos juntos ahora. Entonces David le da asanas y yo le doy que ya realmente tenía ganas de dar más la forma de relajación, meditación, charlas con ellos. Tony, ¿cómo ves la vuelta a la nueva normalidad? Siento que se va a quedar la parte de... ¿Qué piensas vos? ¿Cómo va a ser? Cuando esté la vacuna. Pero nosotros aprendemos a vivir bueno, ¿cómo lo ves? A ver, ¿qué te imaginas? Yo siento que mucha gente va a acudir al yoga en búsqueda de salud también, física y mental. Creo que se ha generado mucha psicosis en este momento y tengo unos amigos psicólogos y me han dicho que han tenido mucho trabajo. Y noto también, ayer le comentaba a Mónica, ¿no? Que una doctora que tuvo COVID, que sufrió mucho rechazo social por sus vecinos, familiares y colegas del hospital, le estoy dando clase privada y estamos haciendo ejercicios de bioenergética catárticos para que suelte, grite y se desahogue esa tensión tan fuerte que estaba cargando en sus hombros, en su ser. Y ya llevamos varias semanas de trabajo y ha sido muy, pues sí, reconfortante. Y así como ella, siento que vamos a ver muchas personas que vamos a refugiarnos en el yoga por un rato, ya sea de manera virtual o presencial, creo. Y en el caso, Luis, tuyo, ¿cómo lo ves vos? Pues sí, yo también pienso que esto de alguna manera va a llegar para quedarse. Por ejemplo, las clases en línea. Hay mucha gente que se siente muy cómoda haciendo sus clases en su casa. Y bueno, sin embargo, hay gente que le gusta hacer aquí, ¿no? Porque los alumnos que están viniendo ahora, muchos son porque dicen que en su casa no pueden, porque no tienen el espacio adecuado o porque por su familia. Y bueno, a veces sabemos que en las familias... pues estando con la familia es difícil encontrar un espacio o un momento para hacer yoga, ¿no? Entonces, para algunos les cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo pienso que esto se va a quedar, que vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar también con estas clases en línea
Y también hay una buena oportunidad, por ejemplo, para tomar cursos con maestros en el extranjero. Eso es una de las ventajas de esto, ¿no? Porque de otro modo, pues tendríamos que viajar y tomándolas en línea es una oportunidad para aprender más, ¿no? Este, pero bueno, hay cosas que no se pueden suplantar, digamos, con algo o más bien con la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tomé un retiro ahora el mes pasado y realmente fue interesante porque yo estaba aquí en mi casa y hacía las prácticas que podía, pero en mi casa no podía estar al 100% en el retiro porque tenía que pensar en la perra, tenía que pensar en las actividades, en salir aquí y allá. Entonces es muy difícil lograr una buena interacción y realmente enfocarse completamente en un retiro cuando uno está en una casa, ¿no? Yo, la verdad, prefiero los retiros presenciales, ¿no? Cuando estamos todos y convivimos compartimos muchas cosas, ¿no? Es interesante porque pues el retiro permitió la oportunidad de que personas de muchos países pudiéramos estar juntos a través de la tecnología. Pero bueno, hay cosas que no se pueden reemplazar, ¿no? Bueno, gracias. Y en el caso tuyo, Virginia, ¿cómo lo ves? Coincido totalmente con lo que dijeron los chicos. Sí, creo que viene para quedarse. En mi experiencia personal ha sido muy bueno la posibilidad de poder tomar también clases y cursos del extranjero, estando en la pandemia. Y también dar clases, o sea que eso creo que va a continuar, dar clases, en mi caso, a gente de Argentina, que le estoy dando desde aquí, que si no hubiera sido imposible. Creo que para el local, por ejemplo, para el de León, ya por ejemplo lo que estamos viendo es pasar del Zoom a clase particular, o sea, todavía no grupal, sino particular. Con su distancia, pero bueno, eso no he tenido la experiencia todavía, pero creo que ese va a ser el siguiente paso que estamos platicando, y bueno, va a ser todo un desafío, porque una cosa es verse por la pantalla y sabes que no va a estar el saludo, esto que hablaban ustedes, y tal cual, y ya te dan ganas de abrazar a ese alumno. Pero bueno, creo que en ese sentido me parece que va a volver. No sé exactamente con qué forma la presencial, pero que sí llegó para quedarse la virtual, estoy de acuerdo. Y aparte también, como decía Tony, hay como mucha necesidad de la gente de encontrar espacios de silencio, porque también hay como una saturación digital en todas las actividades que estamos haciendo, tanto desde lo laboral como el esparcimiento y demás, que sí, que siento, me comentan y siento también yo, que hay un momento del día en que ya estás como saturado. Entonces creo que la práctica del yoga, esa práctica de interiorización, de irse un poquito más para adentro, ayuda a encontrar ese silencio y poder lidiar con la ansiedad y todo lo que está sucediendo en esta época. Y en el caso tuyo, Mónica. Sí, totalmente. Yo justo era lo que iba a compartir, que yo creo que en esta pandemia, aparte de todas las cosas tristes, malas, todas las pérdidas y todo lo difícil económicamente para muchos, creo que ha sido una oportunidad para que el que haya querido vaya hacia adentro, ¿no? Como hemos tenido mucho más tiempo para estar solos, para estar en silencio, el que quiso se puso a trabajar mucho a nivel interior y hubo como una generación de conciencia durante este tiempo. Y creo que esto, por un lado, va a hacer que esta comunidad de yoga crezca y que incluso los practicantes del yoga, yo, por ejemplo, ayer tuve contacto con unos alumnos que me dicen que lo que les ayudó a sobrevivir durante ese tiempo de pandemia fue el yoga, que antes el yoga lo tomaban como ejercicio y que durante este tiempo empezaron a ver no nada más la parte física del yoga, sino todos los otros beneficios, la parte de la respiración, la parte de la meditación, de todo esto que te trae, ¿no? Entonces creo que esta pandemia definitivamente trajo a más practicantes comprometidos con el yoga porque creo que realmente empezamos
a ver todos esos beneficios tangibles y no tangibles, ¿no? Del yoga. Y como bien dicen, va a haber gente que ahorita diga, no sabes qué, prefiero que sea la clase presencial, avísame cuando se vuelvan a abrir los lugares o dame clases privadas, pero también creo que hay mucha gente que se siente muy cómoda haciéndolo en su casa. Y creo que ahí el gran desafío va a ser el que realmente logremos salir no nada más de nuestra, como la parte fácil de guiar una clase como un merolico a la nada, sino a tratar de ir realmente a ir llevando a los alumnos a que interioricen en toda la práctica, no nada más en la práctica física, ¿no? O sea, como decían, ser como como un compañero y un terapeuta, no nada más un maestro de yoga, ¿no? Y creo que ahí está el desafío, en poder entrar a través de las partes, de las formas digitales, poder entrar como ese acompañamiento con los alumnos, ¿no? Y creo que de ahí viene el desafío de nosotros, bueno, de los maestros. Bueno, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir redondeando despacito. Luis, ¿qué te gustaría como mensaje final? Bueno, como mensaje final, pues ojalá que más gente pueda entender también esa parte, que como decía Mónica, ¿no? De que el yoga no es solamente la parte de las posturas, ¿no? Sino también la parte de meditación, del pranayama, ¿no? Porque a muchos, por ejemplo, de mis alumnos a veces les cuesta esa práctica, ¿no? Y como que se aburren un poco y pienso que también de alguna manera la gente está empezando a tomar más conciencia de eso, ¿no? De esa parte que necesitamos también, ¿no? De la meditación, porque básicamente la meditación es pues lo que nos lleva al estado de yoga, ¿no? Entonces, como mensaje es ese, ¿no? De que ojalá se pueda profundizar más en el yoga y que no se quede solamente en la parte de las posturas, que sí es importante para la salud, es importante para lograr un equilibrio con las emociones, pero que también podamos profundizar más en la meditación, en el pranayama y hacer una práctica más profunda e integral del yoga, ¿no? Luis, ¿pero eso depende del alumno o depende del maestro? Bueno, depende de las dos cosas, porque muchas veces el maestro primero puede inspirar, ¿no? A los alumnos. Entonces eso depende un poco del maestro, pero obviamente el alumno también tiene que tener la necesidad, ¿no? Entonces, y muchas veces también, por ejemplo, lo que depende del maestro, yo por mi propia experiencia veo que si uno transmite a los alumnos como ese entusiasmo, ¿no? Por la práctica de yoga, muchos se sienten más interesados en profundizar, ¿no? Hay personas que quizás no. Entonces yo creo que depende de los dos lados, ¿no? O sea, es un juego ahí entre maestro y alumno, ¿no? ¿Qué pensás vos, Virginia, de todo esto? Estoy de acuerdo con Luis, y fíjate que también en mis clases lo que he venido trabajando mucho y lo que comparto mucho a los alumnos es que, bueno, el yoga de por sí es una ciencia de transformación de energía, ¿no? Arte, ciencia de vida, como hablamos en la fundación. Entonces, que la práctica, es estar consciente que hacer tipo de prácticas en las que encuentres esa sinergia perfecta entre la energía que te da la práctica y el descanso que tienes que sentir en la práctica. Sobre todo por el momento en que estamos pasando, ¿no? Como que no desenergetizarnos, y entonces de ahí es como lograr un grado mayor como de conciencia interior, o sea, respetar los límites, cuál es mi verdad, respetar mi cuerpo, no ir contra mi cuerpo, no ser violento con mi cuerpo. Entonces, ha sido una oportunidad también, como están comentando mis compañeros, de incorporar otras cosas a la práctica. Y yo, por ejemplo, antes, de repente hacíamos una clase especial de meditación, pero no la incorporaba como tal. Y ahora, aunque sean 5 o 7 minutos, me quedo en la meditación y
y siempre remarcando que en realidad la práctica del yoga es una gran preparación para el cuerpo, la espalda, para poder permanecer en meditación. Y bueno, y también como sacar, bueno, personalmente lo que he hecho es como sacar más el acento de la parte física e irnos un poco a la respiración, ¿no? Hacer exhalaciones más largas, todo para lograr ese estado, para que el alumno cuando termine la práctica sienta justamente este descanso y esa energía que se movió, pero que se sienta energetizado de una manera controlada, suave. Y me parece que es una gran oportunidad para que la gente conozca más de lo vasto que es el yoga, ¿no? Y su profundidad. Mónica, y en el caso tuyo, ¿cómo lo ves? Pues justo creo que era lo que yo estaba comentando, como esta parte del reto de compartir realmente como todo lo que involucra el yoga, ¿no? Y yo en lo particular, digo, al menos yo desde mi perspectiva, he visto cómo cuando se trabaja con la parte del cuerpo físico y la parte de la meditación, también se empiezan a mover muchas emociones, y creo que muchas veces ese es el problema, que muchas veces estamos como perdidos en ese mundo de las emociones que no sabemos trabajar, y que una vez que logramos como transmutar o solucionar esos problemas emocionales es cuando podemos llegar a un estado como de mayor conciencia y de mayor plenitud y paz, ¿no? Entonces, creo que como bien dice Luis, nosotros únicamente somos como un guía, pero si el guía no practica lo que predice, obviamente no se contagia, ¿no? Las personas, yo creo que eso es en general, si tú ves que tu maestro, cada cosa que dice, sabes que lo está practicando y le puedes ver cómo la alimentación le cambió la vida, o cómo la meditación hace que se vea más feliz y más en paz, y todas esas cosas que nosotros trabajamos, creo que nos hacen muy transparentes. Y dentro de de volvernos honestos y simplemente mostrar esa parte de nosotros, creo que ese ejemplo motiva a la gente a entrar también en ese camino, ¿no? O sea, no nada más se trata de hablarlo y de decir, hazlo, sino lo primero que tenemos que hacer es trabajarlo nosotros mismos. Creo que yo así me he dado cuenta que funciona. Cuando lo empiezas a compartir de dientes para afuera, la gente se queda como... Y si tú simplemente te pones a practicarlo hacia adentro y a vivir realmente esa realidad, lo demás se da por añadidura. O sea, ni siquiera te tienen que preguntar qué hacerlo, simplemente sucede como lo que continúa de lo que va. Entonces, creo que eventualmente, si nosotros nos convertimos en esa luz, pues las personas que necesitan de esa paz, de esa tranquilidad, de esa salud que proporciona el yoga, simplemente se van a empezar a unir a esta comunidad. Entonces, creo, al menos esa es mi filosofía, que siempre tenemos que trabajar nosotros primero y lo demás viene solito. Ya se irán uniendo y se irá compartiendo todo esto. Bueno, Tony, y en el caso tuyo, ¿cómo lo ves? Pues la recomendación que suelo hacer muy seguido es de que disfruten la búsqueda de encontrar su equilibrio en el yoga, que lo pueden encontrar en cualquiera de los métodos que existen. Y si aún así se sienten inquietos, pues quiere decir que el yoga no es para ustedes. Y entonces mucha gente me dice, ¿cómo? No que el yoga es para todos. Y les digo, es que el yoga lo puedes encontrar también en la caminata, en la nadada, en el patinar, en muchas otras actividades donde puedas conectar tu cuerpo y la mente. Me acuerdo mucho de una señora en un club deportivo donde daba clase que me trajo a su hijo arrastrando, diciéndome que lo metiera a yoga porque estaba muy estresado y reprobando en los exámenes. Yo conocí al muchacho que era una eminencia en squash, en la raqueta. Y le dije, señora,
su hijo practica yoga desde hace mucho tiempo y no lo ha percibido. Mejor le invito a usted a que practique con nosotros. y se dio cuenta que en realidad la que necesitaba el yoga era ella. Ella estaba en una búsqueda, pero no sabía por dónde y nunca le había dado la oportunidad al yoga, y es día después de muchos años que ella está practicando, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es de que si lo que estás haciendo te produce una sonrisa, quiere decir que vas por buen camino. Muchas gracias, Tony. Y ahora quería hacer... Bueno, yo voy a decir de que Indra Devi decía que, como dijo Mónica, que primero el profesor tiene que practicar con ellos, trabajar con uno mismo, porque uno puede nada más que dar que tiene, no puede dar que no tiene. Y esto alumnos enseguida sienten. Yo, por ejemplo, toda la clase, cuando termina David con asanas, relajación, cuando terminamos relajación, al principio, después de relajación, mayoría se iba. Sí. Cuando yo decía vamos a hacer meditación, terminando con asanas, relajación, se iba. Y David me decía, fíjate que casi nadie se queda. Le dijo, para meditación. Pero despacito, despacito, estos que se quedaron parece compartieron también con los demás, y ahora ninguno se va. Todos se quedan en meditación, 25 personas, y cuando terminamos meditación todos están realmente muy, muy bien emocionalmente, están tranquilos y contentos. Y también ahora estoy trabajando también agradecimiento, aplico también cosas que cuando empiezan a agradecer, cuando por la mañana se despierta, cuando se va a dormir. Y es maravilloso cómo funciona vivir en el presente, cuando haciendo cosas que traten de volver en el presente, que es más difícil para la gente, vivir en el presente, estar en meditación, agradecer. Cuando uno empieza a agradecer tanto que tiene, empieza a realmente darse cuenta que también, por más que está pasando un momento no tan agradable, tiene muchas cosas para disfrutar. Esto todo estoy trabajando en la clase, y después de 4 personas que se quedaron para meditación, ahora no sé, 25. Yo lo que, en el caso mío, respecto a este tema, si hay algo que admiré de Mataji y tratamos de Indra Devi, y que trato de aplicarlo en mi vida cotidiana todos los días, es coherencia. Coherencia entre pensamiento, palabras, sentimiento y acción. Y yo creo que ese es un trabajo, es un trabajo personal de cada uno de nosotros. Todo trabajo. Es un trabajo. Nuestro trabajo. Y a partir de ahí todo lo demás fluye naturalmente. El trabajo es con nosotros. Y eso es la mayor fuente de inspiración y motivación que podemos tener para nosotros. Mataji siempre decía, profesor, le da que tiene, si no tiene, no puede dar. O sea, si no tiene, por ejemplo, no medita, no hace esta cosa, no puede transmitir a alumnos, porque transmisión que vale con las palabras. Entonces uno le da que tiene. Bueno, un placer estar con ustedes. Ustedes saben de que Mataji, cuando viajaba, tenía una pequeña valijita chiquitita, que era una valijita sin rueditas, era una valijita chiquitita. Normalmente la llevaba arriba en el avión para colocar arriba de su asiento. Galletas de arroz. No. Pero junto con esas cosas personales, tenía 2 cosas que realmente me motivaban. Tenía 2 banderas, 2 banderitas chiquititas. Una de Argentina y otra de México, lindo y querido. México, lindo y querido, les agradezco de todo corazón, y a vos principalmente, Virginia, por todo el trabajo que te hemos dado, de que nos pusiste en contacto con gente tan linda. Y bueno, México siempre estaba en su corazón. En cumpleaños. En sus cumpleaños. Lo que más le gustaba a Mataji, los mariachis.
ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Y ellos bailaban. Usted sabe que verlo, en el caso de Virginia, lo puede contar, en el cumpleaños de los 100 que le hicimos en Ferro. ¿Estuviste ahí vos, no, Virginia? El cumpleaños de Marta de 100 años. Sí, sí. Sí, fue una fiesta el cumpleaños de Marta allí. Claro, una fiesta, una fiesta. Y estaban los mariachis, usted tiene que ver, y ella bailando, feliz de la vida. 100 años, 100 años. Bueno, gente linda, un placer estar con ustedes, un cariño muy grande, y si Dios quiere, nos vemos en cualquier otro momento, y si podemos presencialmente, nos vamos a ir allá a Potosí, a Guadalajara y a León para visitarlos. Como yo quiero. Siempre Claro que sí. Namaste, namaste. Cariños a todos. Bienvenidos. Gracias, un gusto, un placer. Muchas gracias, un gusto con todos. Cariños, cariños a Un todos. abrazo a todos. Gracias.